Gracias, Raúl. Buenos días también para ti. Un placer coincidir contigo en esta mañana de martes. Buenos días a ustedes, amigos televidentes. Gracias por la sintonía a esta hora de la mañana. Vamos a conversar hoy con una querida, entrañable, admirada, joven aún, hay que decirlo. Eso siempre es importante en el arte, en la música. Maestra, pedagoga de un instrumento que no es muy quizá conocido para el gran público, pero es uno de los instrumentos más bellos que existen en el lenguaje de la familia, la cuerda frotada, y por supuesto en el lenguaje no solamente sinfónico, sino también popular, charanguero inclusive. ¿Verdad, maestra? Aquí la estamos de la maestra Raiza Valdés. Gracias por estar, maestra, un placer. Gracias, buenos días. Y hablo de la viola, un instrumento precioso que, bueno, usted es una de las mejores intérpretes, más conocidas. Aquí han pasado, por supuesto, grandes maestras también, como Manola, que han pasado. Y bueno, para los que no la conocen, la maestra es profesora de los 3 niveles de enseñanza de la viola en el país. Sí, nivel elemental, nivel medio y el Instituto Superior de Arte. Superior. O sea, como... Y además toca en la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. En la Orquesta Sinfónica y en Tropicana. Y en Tropicana, y hace otras cosas, invitada por acá, por allá. O sea, que tienes el tiempo bastante... Ocupado. Bastante ocupado. Bueno, la razón por la cual la maestra está hoy con nosotros es porque hace unas pocas semanas terminó, concluyó un festival de violas. Es un festival nacional que llega a su segunda edición y bueno, usted fue la que creó el festival y su mayor motor impulsor. Cuéntame entonces, Raiza. A ver, me gustaría comenzar explicando cómo surgió esto del Festival de Violas. Esto surgió en el tiempo de pandemia, fue donde se creó el primer festival en esa ocasión provincial para estudiantes en nivel elemental y se realizó solamente vía online. Los logros de este festival fueron motivos de orgullo para mí y de impulso para continuar motivando y mostrando el trabajo de las nuevas generaciones de violistas en Cuba. Y fue así como llegamos al segundo Festival de Viola, ahora nacional, para estudiantes en nivel elemental y en nivel medio. O sea que se sumó nivel medio en esta ocasión. Exactamente, el cual se realizó de manera presencial y de manera online. Fueron 36 participantes en esta ocasión de las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Artemisa. Los estudiantes de La Habana se presentaron en el Teatro JAR de la Biblioteca Nacional José Martí en un concierto hermoso, y los estudiantes de Santiago de Cuba, Artemisa, se presentaron de manera online, donde todo esto se visualizó en la página del festival, que se llama así, Festival de Violas. Ahí pueden encontrar todo lo que aconteció y todavía acontece. Está activo el canal todavía. Así se llama. Ayer ustedes publicaron, o sea, van publicando parte de estos materiales. Yo creo que también sería interesante, Raiza, acotar o indagar un poquito, mejor dicho, sobre, o sea, que es un festival expositivo, ¿no? O sea, no hubo premios, no hubo primeros lugares, no hubo mención, o sea, no fue de premiar a nadie, o sea, simplemente de exponer, de visibilizar. Fue un espacio para confraternizar, un espacio para conocerse, fue como la fiesta de las violas. La fiesta de las violas, que tanta falta hace también, ¿verdad? Exactamente, es un instrumento que cada día ha ido ganando más terreno, más presencia, como tú dijiste al inicio, un instrumento un poco desconocido aún, pero ya felizmente eso ha ido quedando atrás. Exactamente. Hay quienes entran para violín y nunca pasan para viola. Sí, sí. Me tocó de cerca. Maestra, otra interesante, quizá arista importante, es hablar de lo que significa para ustedes, para ti, bueno, que estás a cargo de, has hecho programas, por supuesto, de estudios, metodologías, etcétera, sobre el instrumento, pero eso, pregunto, si sí o si no, usted me dirá. Sirve también como vitrina expositiva para saber ustedes, los maestros, cómo van los muchachos, cómo van esos otros maestros que también los están guiando en Santiago, en Artemisa, bueno, en esos lugares, para ver cómo está el movimiento a nivel nacional. Eso también puede ser una cápita. Estos espacios de festivales, de concursos son muy necesarios, no solamente para los estudiantes, sino también para nosotros los maestros, para saber cómo está el nivel, para saber a qué nos podemos enfrentar. Y entonces se hacía realmente necesario estos espacios. No teníamos en la viola no tenía estos espacios como si lo tienen otros instrumentos de mayor historia, como el piano, como el violín, como el violonchelo. La guitarra misma, que durante décadas han tenido festivales, concursos y espacios así para potenciar la posibilidad de los instrumentos. La viola no. Y entonces se hacía muy necesario este espacio. Y bueno, y pensamos que en un futuro llegarán concursos, o los mismos festivales se pueden ir
Mejorando, Categorizando, sí, quizás espacios para hablar, espacios para investigar, quizás espacios para, no sé, sueño, quizás, a lo mejor un festival quizás sea internacional. internacional, ¿por qué no soñar? Y Exactamente. sí, y O vamos a clases ver magistrales también, clases magistrales. que maestros de otros lugares de Santiago puedan Exactamente, venir o de exactamente, otros países, partes exactamente. del país. En esta ocasión el uso de las ventajas de las redes Claro. nos permitió el acercamiento con maestros de otras provincias. Pero bueno, en otros momentos quizás podrá ser ya de manera presencial. Ahorita yo lo dije medio broma, por supuesto, por una historia mía personal, pero ahora lo voy a preguntar en serio, y acá en Televisión Nacional. Es un instrumento, como usted decía, y sabemos que es un instrumento que no es muy, no es como el violín, el cello, que son los más conocidos, los más visuales, ¿no? La viola es un instrumento mucho más discreto desde el punto de vista para el gran público. Ahora bien, ¿cómo ha ido o sea, si se ha ido revirtiendo esto, si hay cada vez más niños y más niñas llegando al instrumento? ¿Cómo hacen ustedes desde los distintos, sobre todo a nivel elemental, no solamente en La Habana, sino en el resto del país? ¿Cómo van ese proceso, cómo marcha ese proceso de captaciones, de hacer que la viola sea un instrumento cada vez más accesible y más conocido para esos Sí, Oni, niños? son cada vez más los estudiantes de viola y cada vez más los violistas en las agrupaciones de nuestro Qué país. bueno. Esto se debe en gran medida a las captaciones de las escuelas elementales por viola. La viola antes era un instrumento deficitario. Deficitario. Se comenzaba a estudiar en nivel medio y era un poco como que la vocación del estudiante o si el maestro veía condiciones físicas y musicales, obviamente, para el estudiante. Pero realmente eran pocos los violistas. Y hay que decir que la calidad no era como en estos momentos. Entonces, a partir del 2007, con una iniciativa del CNA, se comenzó a cantar la viola desde el nivel elemental. Y entonces ya teníamos una cantera, como mismo lo puede tener otros instrumentos, con estudiantes que muchos llegan, otros quizás no llegan, unos de más calidad. No solamente es a cantar al estudiante que, vamos a ser sinceros, se captaba el estudiante que muchas veces no podía estudiar otra carrera como el violín porque no tenía las condiciones, porque no le iba bien, entonces muchas veces eran los estudiantes que se captaban para viola, que trajo como consecuencia que no teníamos, los estudiantes de viola no tenían el nivel tan alto como tenían otras especialidades. Ya en estos momentos eso se ha revertido. Qué bueno, qué bueno. Se ha revertido. Y entonces ha llamado la atención también de importantes compositores, que son los, o sea... Ya están componiendo ya sí, para viola en Cuba. exactamente, son los intérpretes los que llaman la atención de los compositores. Como debe ser también. Como debe ser, entonces, al tener ya mayores intérpretes de tanta calidad, jóvenes y ya consagrados, como Anolan González, entonces son muchos los compositores cubanos contemporáneos escribiendo el repertorio para viola. Y eso, por supuesto, potencia mucho el trabajo del instrumento y las posibilidades del instrumento. Es que hace, como tú decías, eso hace 15 años era casi que impensable. Exacto. Habían violistas, pero no con esta calidad, bueno, no con la calidad, no quiero decir, sino la cantidad necesaria. Exacto. Y sobre todo esos procesos de captación, esos procesos formativos, porque es una carrera que se estudia en los 3 niveles, elemental, medio y superior. Exacto. Lo cual lleva también a una cantidad de años, o sea, no se hace un violista como en 2 días, ni mucho menos. Desde el punto de vista, bueno, de los compositores, es importante resaltar eso. Yo creo que eso también, como tú decías, ha florecido y ha ido pues tejiendo un camino importante desde la hora en punto en que ya los que hoy son esos importantes, como tú, como Nolan, como otros más, bueno, ya van dejándose un camino, van dejando una estela y los que vienen detrás entonces ya tienen una literatura musical al respecto. Exacto, exacto. En estos momentos el repertorio cubano escrito por compositores contemporáneos ya ha crecido mucho. Bueno. Realmente en esa parte Anolan ha sido fundamental. Sí. Muchas obras están escritas dedicadas para ella. Pero bueno, ella las ha... Sí, claro, ella las ha compartido y hay otros compositores que también se han ido incorporando, se han ido sumando. Tenemos a Jorge Amado, un joven muy talentoso que ha escrito obras maravillosas para viola. Tenemos, bueno, qué decir, tenemos a Juan Piñera, tenemos a Guido López, tenemos a López Marín. Esos son los clásicos. Los clásicos, los maestros los clásicos, claro, pero tenemos repertorio, felizmente. Y bueno, antes de terminar, yo quería también, que un poco se me pasó a mí,
decir que este festival no es, bueno, es una idea de la maestra Raiza, pero no es que un festival que ella haga sola, ni mucho menos, sino que No. tuvo el apoyo, hay que decirlo, de la Sí. Escuela Caturla, o sea, del De la Escuela Conservatorio. Elemental de Música Alejandro García Caturla, de la Escuela Nacional de Música. En este caso quiero agradecer a las directoras de estos centros y del Centro Nacional de Escuelas de Arte. Exactamente, que tanto tiene que estar Y un luchando agradecimiento para... especial para los estudiantes en primer lugar, los maestros, los pianistas acompañantes y las madres y los padres que han sido el staff La familia, de este festival de violas. Maestra, gracias por estar. Yo creo que es importante, bueno, haber comentado ya, culminó, fue hace unos pocos días, pero bueno, creo que siempre es importante, como ella decía, felicitar a estos muchachos, a estas muchachas, a la familia, a los maestros y a, bueno, a todos los que hicieron posible este festival. Y ojalá que entonces el año que viene pues sea totalmente presencial, también online, puede ser online, pero bueno, sobre todo para seguir creciendo, que el movimiento de violistas en Cuba pues siga creciendo. Gracias, maestra, gracias a ustedes, por la amigos. invitación. Gracias, muy buenos días y hasta un próximo encuentro.